un espacio para recuperar, para reconstruir, para tener en cuenta la historia, para tener en cuenta a nuestras Islas Malvinas, lo que fue la guerra de 1982 para recuperar ese territorio, lo que fue la posguerra, lo que es en la actualidad. Esto es Ruta Nacional Malvinas, un espacio creado por Rubén Russo desde Berazategui, que hoy tendrá además un elemento fundamental, un testimonio invalorable de un vecino nuestro de aquí de Centenario. Pero comenzamos a recorrer este espacio de Ruta Nacional Malvinas por Berazategui. Allí nos encontramos con Rubén Russo. Rubén, buenas noches, qué placer tenerte por aquí. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a la audiencia, ¿cómo están? Rubén, nuestro espacio de hoy tiene mucho que ver con tu trabajo de investigación, relacionando tu pasión por los faros, tus recorridas por la Patagonia, tu abrazo a la causa de Malvinas, pero también encontrar una historia e investigarla, profundizarla allí en la zona de Claromecó, ¿verdad? Sí, sí, como vos lo decís, tal cual, una historia que me encantó conocer y que vino de la mano de otro de mis gustos, la fotografía, los faros, y que bueno, es esas historias que uno no, o por lo menos a mí me costaba realmente creer una valiosa historia prácticamente nada conocida o conocida en forma local, si se quiere, por decirlo, y sin embargo fue muy trascendente y bueno, una historia patriótica, heroica, no sé cuál es el calificativo exacto, pero bueno, por suerte tuve la oportunidad de poder conocer a Rodolfo Egulián, con el que vamos a estar hablando ahora, que él nos va a precisar con lujo de detalle en qué consiste esa historia, ya que bueno, él si bien no estuvo en el momento que transcurrió, pudo ser testigo de primera mano, de saber por su protagonista de qué fue lo que pasó en ese momento. Hay un hilo conductor entre el faro de Claromecó, Rubén Russo, Lito Cabañes y Rodolfo Fito Egulián, radioaficionado de aquí de Centenario. Vamos a ver cuál es ese hilo conductor. Buenas noches, Fito Egulián, ¿cómo estás? Hola Sergio, buenas noches, un gusto enorme lógicamente y en principio bueno, agradezco ahí al directorio de la radio, a vos y a todo el equipo técnico, este pequeño espacio en el cual puedo participar lógicamente en una enorme causa como lo que fue Malvinas, ¿no? Un saludo para vos también, Rubén, y para todos los oyentes de este hermoso programa. La verdad es que sinceramente me siento muy a gusto en que esto se siga manteniendo viva la llama de nuestros héroes, ¿no? Porque no hay que olvidarse de que realmente los tenemos. Entonces eso me parece que, bueno, las nuevas generaciones deben evidentemente estar al tanto de qué fue lo que pasó. Y en breve, bueno, comentaré algunos detalles. Así que bueno, estoy a su disposición, muchachos. Rubén. Bueno, me gustaría, Rodolfo, que nos empieces a contar un poquitito esta historia que no sé si cabe en el calificativo, para mí que sí, digo, heroica, valiente, que tuvo como protagonista a Lito Cabaña, Omar Ángel López Cabaña, más precisamente, que toda esta historia se produjo en
en Claromecó en el mismo tiempo en que se desarrollaba la guerra de Malvinas, como base de operaciones, por así decirlo, ni más ni menos que el Faro Claromecó. ¿Qué sucedía ahí, Rodolfo? Bueno, el tema es muy sencillo de comentar. Este gran amigo mío, que ya lamentablemente no lo tenemos con nosotros, Omar López Cabañas, Lito, junto a dos radioaficionados más muy amigos de él. El otro fue Gay Montanjero, que era un especialista en telegrafía, y por último Pedro Bergold de Labardén. Estos tres monstruos, por así decirlo, o los tres mosqueteros, como cariñosamente los llamaba yo, tuvieron un desempeño impresionante en cuanto a la captura, ¿no es cierto?, de las comunicaciones de la flota inglesa, detectar, ¿no es cierto?, las comunicaciones, pasarlas a nuestras fuerzas y por otro lado también interferencia, ¿no es cierto?, de las comunicaciones de los ingleses. Tal es así que concluido el conflicto, los ingleses estaban bastante enojados con los radioaficionados, porque ellos sospechaban todo esto. Así que bueno, no le fue tan sencillo el tema a esta gente, ¿no? Cometieron muchos errores también, producto de todo este trabajo encomiable llevado por estos tres radioaficionados. Yo a Lito lo conozco en el año 86, 4 años después de finalizado el conflicto, y nos comunicábamos vía telefónica, pero ningún comentario vía teléfono, por supuesto, con respecto al conflicto en sí. Más que nada las charlas nuestras eran a nivel técnico, hasta que tuve el placer y el honor de conocerlo personalmente y estuvimos cara a cara durante 3 veces consecutivas, ¿no es cierto? Y ahí sí, bueno, él me comentó los pormenores de toda esa proeza que hicieron, ¿no es cierto?, ahí en Claromecó. Habían 2 bases operativas, una en Claromecó, digamos en la casa de él en Costanera 444, y el Faro, obviamente, donde estaba una antena que él había diseñado en el cual tenían un desempeño tremendo en cuanto a captura de señales y bajo nivel de ruido. Eso es lo que voy a comentar a nivel técnico porque creo que no hace falta eso. La gente creo que quiere escuchar, digamos, qué fue lo que pasó realmente con esta gente. Y el otro punto estaba en la base de Puerto Belgrano. ¿Qué era lo que se hacía? Era radiogoniometría, es decir, localizar una estación X, ¿no es cierto?, que transmitía a través de 2 puntos, en los cuales evidentemente lo que se lograba eran 2 rectas y donde se cortaban, es ahí donde estaba la estación en cuestión recepcionada. Es así como evidentemente con mucho trabajo, muchas horas, sin descanso, y una tarea, digamos, de hormiga, porque había que recepcionar kilociclo por kilociclo de las frecuencias de transmisión de los ingleses, ¿no es cierto? Entonces, eso fue volcado en 3 cuadernos, que yo tuve el placer y el honor de verlos realmente, donde estaba anotado todo. O sea que la información que se recibía y se procesaba se pasaba de inmediato durante las 24 horas del día, vía telefónica a las Fuerzas Armadas. Cabe acotar de que Aguilito tenía una línea directa desde la central de Entel, la central telefónica, y estaba mantenida lógicamente las 24 horas del día con el servicio, digamos, de operadoras. No sé si es claro hasta ahora, coméntenme, a ver. Sí, perfecto, Fito. Recepcionaba, encontraba esa transmisión, pero también Lito podía tener el diálogo, digamos, recibir lo que allí se estaba hablando.
Bueno, en algunos casos sí, porque había, digamos, transmisiones en fonía, Claro. y otras eran en telegrafía, o sea que realmente no inventaron nada los ingleses, utilizaron los sistemas de comunicación que se emplearon en la Segunda Guerra Mundial, al igual que lo que es radiogoniometría. Nada nuevo con respecto a eso, pero claro, por ahí ellos tenían otro sistema de transmisión que era el packet radio, que uno al recepcionar en determinada frecuencia era un tren de pulsos que no eran inteligibles, porque evidentemente si no había un elemento, un equipo que fuera capaz de decodificarlo era imposible. Claro. Es así, ¿no es cierto? Esa era la diferencia, la brecha tecnológica que había en esa época y en ese momento. Pero vuelvo a poner, digamos, en valor el trabajo que hizo esta gente. Ahí me comentaba Lito, dice, mirá, no teníamos tiempo nada más que para cigarrillo y café porque era impresionante el tráfico de información que había, ¿no? Así que ellos por ahí interferían las comunicaciones en determinadas frecuencias con un amplificador lineal de 2 kilovatios como para borrar algún indicio de comunicaciones, ¿no? Claro. En su momento me contaba Lito, por ejemplo, dice, yo no entendía de qué manera los ingleses por ahí bombardeaban con un clima tremendo, terrible, lluvia, viento, chubasco, y dice, acá tiene que existir alguna ayuda de comunicaciones o algo por el estilo, y evidentemente localizan en una radio de Río Gallegos una transmisión, ¿no es cierto?, de una broadcasting, pero que tenía una particularidad, había ahí un tono muy sutilmente camuflado, ¿no es cierto?, hasta que empezaron a darse cuenta de que eso era una radioayuda, un radiofaro, por así decirlo, los famosos beacons. Entonces lo que hicieron fue directamente interferir con este amplificador, cosa de que borraron digamos, ese tipo de ayuda, ¿no es cierto? Uno de los tantos temas que hicieron. No sé si soy claro con hasta acá. Sí, claro. Y Sergio. interferir alguna o obtener alguna conversación en inglés y luego traducirla. Sí, por supuesto. Ahí había una amiga de ellos, Susana Ferrando, que hablaba pero muy bien el inglés. Muy fluido, muy característico del inglés no americano, sino el inglés propiamente dicho de Inglaterra, ¿no? Ajá. Así que ahí decodificaban las transmisiones y por ahí Lito hacía un escrito en el cual Susana vía radio lo transmitía, así que causaron una confusión en ciertos momentos que era tremendo. Claro. Esto parece mentira, ¿no? Porque uno, qué sé yo, nosotros estamos acostumbrados a que esto ocurra en otro lado del mundo, con otros países más desarrollados, pero no, hay que caer en conclusiones de que esto fue real y esto se hizo, y que los ingleses estaban más que molestos no cabe absolutamente ninguna duda, Sergio. Claro. Realmente fue así, ¿no? Fito, ¿durante cuántos días realizó Lito López Cabaña con la otra gente esta tarea? ¿Cuántos días le demandó poder hacer todo este trabajo? Creo que fueron, yo si mal no recuerdo, 72, 74 días. Qué bárbaro. Impresionante el trabajo que hicieron. Vos fijate, Sergio, que en un momento yo me quedé desconcertado con eso, ¿no? En un momento captura la transmisión de la BBC de Londres. Entonces, mediante el sistema de radiogoniometría, ubica el ángulo de máxima recepción. Entonces, de inmediato llama por la línea directa que tenía a Puerto Belgrano. Lo atiende uno de los técnicos, le dice, mirá, estoy escuchando la BBC de Londres en tal frecuencia. Por favor, dice, ubica el ángulo que vos recepcionás y pasámelo por teléfono. Y claro, del otro lado le contestan, dice, no hay problema, está en Inglaterra. Dice, no, querido.
Dice, en tal frecuencia, por favor, fíjate que está la BBC de Londres, pasame ese ángulo lo más rápido posible. Bueno, corta la comunicación y al rato le contestan. Cuando hace el trazado de las dos rectas, oh sorpresa, la BBC de Londres le estaba dando en la isla Ascensión. Dice, esto no puede ser, hay un error acá. Vuelven a comprobar los dos ángulos y daba ahí. Ahí se sospecha de que estaba el Invencible como cabeza de dispositivo. Entonces, ¿cómo pasaban la información diaria, ya sea de ataques, combates y demás, información cifrada? La pasaban a través del packet radio que estaba, digamos, entre campanada y campanada, de la hora oficial que daban a través del Big Ben. A través de la BBC. O sea que fíjate claro. vos a qué nivel los ingleses tuvieron que llegar para evitar interferencias. Nosotros lamentablemente no podíamos descifrar semejante velocidad de transmisión porque no teníamos los elementos. Ese es uno de las brechas tecnológicas, ¿no es cierto? Como en el caso de la aviación nuestra respecto de los aviones que ellos tenían, 30 años de diferencia o de brecha tecnológica es tremenda. Claro. No sé si soy claro, ¿no? Sí, absolutamente. Rubén. Así que nosotros de ninguna manera teníamos la posibilidad de poder descifrar esos que decís, paquetes radio. No había esa tecnología, digamos, acá. Y mirá, en ese momento, si mal no recuerdo, creo que ellos transmitían en 9600 baudios. ¿Qué significan? 9600 bits por segundo, y nosotros creo que estábamos en 1600. Claro. Los militares lo llamaban el grillo porque era algo similar al ruido del grillo, ¿no es cierto? Ese tipo de transmisión cifrada. Hoy por hoy la utilizan radioaficionados, la utiliza todo el mundo, pero en esa época hay que ubicarse y era tremendo. Pero aún así y todo, te puedo asegurar que no se la llevaron de arriba en ese sentido. Así que bueno, yo siempre realcé esta tarea de esta gente, porque, bueno, lamentablemente no pude conocer a Gay Montajero, ya fallecido, y creo que el único que queda es Pedro Bergdol, ahí en Labardén, ¿no? Pero bueno, con Lito te puedo asegurar que compartimos horas de charlas muy jugosas, en la cual, en ese sentido, bueno, me demostró sin quererlo de que lo que hicieron fue impresionante a todo nivel, ¿no? Fito. Después, bueno, capitulado todo o terminado el conflicto, la Plessey, que es la fábrica de radares de Inglaterra, lo invitan a él a ir a Inglaterra. Y por otro lado, lo vi yo, lo tuve en mis manos, un certificado que otorga la Sociedad de Radioingenieros en Telecomunicaciones, que no la otorgan todos los años, ¿no? Y no se la otorgan a cualquiera, eso lo vi yo. O sea que, entre comillas, el enemigo reconoció la tarea de esta gente, ¿no? ¿Cómo se enteraron? No lo sé yo, ni él tampoco. Dice, yo la verdad que nunca supe cómo vino la información de quién era yo. Pero bueno, evidentemente los ingleses obviamente tienen oficio, se enteraron y lo vinieron a invitar, del cual él fue, lo atendieron, bueno, maravillosamente bien, ¿no? Ahí fue donde diseñó una de las antenas que él había diseñado y experimentado, ¿no? Eso te quería preguntar, Fito, porque compartimos una foto de Lito allí en el Reino Unido, en Gran Bretaña, donde es invitado. Y esto, bueno, como vos decís, es un reconocimiento público a este hecho heroico, pero además que desde el punto de vista de la ingeniería radial es un hecho que ha destacado el mundo. ¿Lo reconoció el Reino Unido específicamente o no? Sí, totalmente de acuerdo, Sergio, sí. Es más, los militares estaban muy nerviosos, muy enojados con los radioaficionados argentinos. Pero la Plessey
digamos, lo invitó a su fábrica, que es donde están las famosas cámaras anecoicas. Esa cámara, digamos, evita interferencias externas, ¿no es cierto?, de señales de radio, y es ahí donde se ensayan las antenas que se diseñan. Claro. Es muy similar el edificio a una pelotita de golf, nada más que de dimensiones gigantescas, ¿no? Así que me decía Lito, dice, mirá vos, ¿no? Dice, yo un gallego bruto de acá de la Argentina, dice, mirá con quién me estaba codeando. Pero bueno, evidentemente el inglés no es tonto en ese sentido, y deben haber averiguado por cielo, mar y tierra de quién había diseñado semejante sistema de recepción, porque las interferencias les causaron muchísimos problemas. Así que, La bueno. historia cuenta que luego del conflicto, Lito ofrece a los militares de acá el tema de la antena, como calculo que sería venderle la patente y demás. No les interesó aparentemente, nunca se cerró eso o no le dieron la bolilla que le tenían que dar, y es ahí donde llega después esta invitación de Inglaterra, y es ahí donde mismo es Litos López Cabaña que vende a la empresa la patente de esa antena que él había diseñado. Claro, hay que decirle a la audiencia que estamos hablando de una de las flotas más importantes del mundo, la inglesa, que llegó a nuestra zona, a nuestros mares, en el conflicto de la guerra de 1982, y que este grupo de radioaficionados argentinos hacía una especie de barrido de las comunicaciones para interferirlas, para capturar algún contenido de esas conversaciones. Y allí está, Lito, el hecho heroico que queda para nosotros como una bandera en esta ruta nacional Malvinas, pero que además tiene un reconocimiento internacional por esa destreza y esa ingeniería típica de los argentinos, ¿o no? Sí, correcto, Sergio, totalmente de acuerdo con lo que decís, ¿no? Por ahí con Rubén muchas veces lo charlábamos en distintos WhatsApp. Este es el plus que tiene el argentino en su ADN. Claro. Y realmente, para que la audiencia tenga idea de lo que capturaba esa antena, voy a comentar lo que me comentó Lito la primera vez que yo lo conocí, que estuve ahí en la casa de él en Tres Arroyos. Dice, mira, lamentablemente no encuentro el cassette con la grabación de el laringófono de un piloto inglés de helicóptero. El laringófono es el micrófono que está, digamos, adherido al cuello. Ajá. Muy utilizado en aviación, ¿no? Ellos capturaron lo que comentaba el inglés, el piloto inglés, en la jerga, digamos, de militar inglesa, ¿no? Dice, el ataque argentino es infernal, están lloviendo perros y gatos. Y si te puedo asegurar que escuchábamos las detonaciones, ¿no es cierto?, de munición, cohetes, y en un momento dado quedó grabado en ese cassette, que no pudo hacérmelo escuchar lamentablemente, ¿no? Se escuchó una explosión y un silencio, digamos, total. Obviamente sospecharon de que fue abatido el helicóptero. Y yo después, indagando y tratando de reconstruir esa parte, yo sospecho que ese fue el ataque realizado por Delepiane y el tucumano Cervera a la base que tenían ya implementada los ingleses, donde el general Jeremy Moore se salva de ser abatido por el bombardeo argentino, pero creo que por, no sé si por 1 minuto o por 20 metros. Realmente se me pararon los pelos cuando escuché eso, porque me acordé precisamente de esa grabación que me comentaba Lito, ¿no? O sea que fíjense ustedes a qué nivel se recepcionaban las comunicaciones.
como para tener una idea de dónde estábamos ubicados, y en el año 82. Impresionante, impresionante. Rubén. Hay un dato importante que para mí se desprende de toda la historia, porque está esto de que hasta el día de hoy los ingleses siguen negando el ataque al portaaviones Invencible, portaaviones que bueno, que tardó mucho, muchos lo sabrán, pero tardó muchísimo tiempo en volver a Gran Bretaña. Creo que fueron 6 meses después, lo que todo el mundo piensa de que fue reparado en alta mar o en algún otro lugar para no llegar en las condiciones en que había quedado. Bueno, no hubo reconocimiento al respecto sobre eso, siempre hay muchas teorías y demás, pero hay un dato que se desprende de todas las escuchas de Lito. Ellos escuchaban el Invencible, y el día que se produjo, el mismo día que se produjo el ataque, por mucho tiempo después no lo escucharon, no escucharon sus mensajes, sus ondas de radio y nada por el estilo, lo cual me parece que también suma o da como aporte que algo verdaderamente pasó, o que verdaderamente fue atacado y hasta tal vez mal herido, como afirman nuestros pilotos. Sí, totalmente de acuerdo, Rubén. Yo te digo, no digo un fanático, pero vuelta a vuelta veo los videos ahí en YouTube, por ejemplo, y recuerdo el comentario de los 2 pilotos que sobrevivieron a ese ataque. Uno de ellos pasó por el domo, esa especie de esfera que creo que estaba en la popa, me parece, donde ven que los impactos de las bombas dieron. Y si no me equivoco, yo creo que como el Invencible me parece que tenían 4 naves idénticas. Así que ahí me parece que hubo un trueque, digamos, tipo ajedrez, ¿no? Como para evitar, digamos, males mayores, pero se le causó un daño bastante grande, ¿no? En ese sentido. Sí, inclusive sí. Rubén, lo hemos tenido aquí en nuestro programa, el testimonio de uno de los pilotos. Sí, tal cual es así. Uno de los pilotos que sobrevoló a ras del Invencible y bueno, y ejecutó el desplazamiento de sus bombas. Así que ese testimonio lo tenemos aquí en nuestra Ruta Nacional Malvinas. Para ir cerrando, le recuerdo a la audiencia, estamos en Centenario con el querido Rodolfo Fito Egulián, que nos está trayendo este testimonio de lo que fue la tarea de 3 radioaficionados, sobre todo Lito López Cabañas. Estamos con Rubén Russo en Berazategui, creador de este espacio Ruta Nacional Malvinas. Rubén, para ir cerrando. Agregar un pequeño dato también me parece importante. Carlos Bancourt trabajaba, creo que en la cooperativa eléctrica de Claromecó, y fue el que ayudó a hacer el montaje o la realización de la antena en el faro de Lito, porque Lito, a pesar de tener miedo a las alturas, esta cosa heroica no impidió igual también subirse y armarla. Y otra de las personas, bueno, a Susana Ferrando, ya fallecida, que era la que hacía las traducciones y las voces en inglés. Patricia es su hermana, que en ese momento también la acompañaba, y Hugo Cortés, que también estuvo en ese momento ayudando a Lito, y hoy, si no me equivoco, es uno de los cuidadores, por así decirlo, o los referentes del museo que hay en el faro Claromecó. Así que bueno, nada, simplemente agradecerte, Rodolfo, por esta gran historia, por cómo se dio todo y por cómo modestamente damos nuestro aporte para que esto se conozca, porque verdaderamente a mí me parece una
una gran historia, una gran patriada de todas estas personas en un momento tan importante. Así que bueno, simplemente agradecer. Bueno, ok. El agradecido soy yo, Sergio y Rubén, porque vuelvo a repetir lo que dije el año pasado, ya hace un año de ese programa. Mirá vos qué increíble, como me dijiste esta mañana, Rubén. ¿Cómo pasa el tiempo? Para mí fue como si hubiera sido ayer. Pero para mí es más que un honor, ¿no es cierto?, haber conocido, por ejemplo, a 3 pilotos, en los cuales los abracé y se me caían las lágrimas agradeciéndoles, por supuesto, lo que hicieron. Y qué casualidad, ellos me decían exactamente los 3, me dijeron lo mismo. Dice, no, pibe, dice, fuimos a cumplir nuestro trabajo, nuestra tarea. Para eso nos preparó nuestro país. Y lo dijeron con tal convencimiento que realmente yo no podía emitir palabra porque lloraba como un chico de la emoción, ¿no? Al primero que conocí fue a Owen Cripa, y después en el Cine Teatro Español tuve el honor de presenciar ahí una disertación de el tucumano Cervera y el Pipi Sánchez. Yo lo único que lamento, ¿no es cierto?, es que no tengan más voz esta gente en todos los órdenes, como me decía Owen, ¿no es cierto?, aprovecharlos en las escuelas primarias, que los chicos vean y sepan de que acá también hay héroes, que no solamente están en las películas americanas. Y es lo que yo realmente siento, y lo hemos charlado muchas veces con vos, Rubén. Yo, sin pertenecer a ninguna fuerza, para mí son hermanos de arma, de los cuales los llevo muy dentro mío, y los quiero y los respetaré desde el primer al último día de mi existencia, ¿no? Esto es así. Así que no tengo más palabras que agradecerles lo que se jugaron, los que quedaron en la isla y los que, gracias a Dios, todavía los tenemos vivos aquí. Yo creo que la política, y esto corre por mi cuenta, la política les debe muchísimo a esta gente. Y yo creo que es hora de que empecemos a jerarquizarlos, y me parece excelente el programa ¿no? Vuelvo a repetir. Insisto, no es por quedar bien con ustedes, al contrario. Esto lo siento así de corazón, así que más que agradecido por todo esto, ¿no? Rodolfo, Fito y Julián, un abrazo inmenso. Te dejamos ahí en Centenario, agradeciéndote, por supuesto, habernos acercado esta historia, este testimonio, que quedará ahora, como quedan los actos heroicos para las nuevas generaciones. Gracias, Fito. Rubén Russo en Berazategui, también el agradecimiento y destacar todo este trabajo que venís haciendo en este espacio de Ruta Nacional Malvinas para que quede de testimonio a las nuevas generaciones. Un enorme placer, Sergio. Y bueno, repetimos esto siempre, nuestro modesto granito de arena, nuestro aporte para que todo esto se sepa. Cerramos nuestro espacio Ruta Nacional Malvinas de hoy,